Buenos días a las personas que se están uniendo. Gracias por acompañarnos. Estamos dando un par de minutos a que se termine de conectar la audiencia. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias también a nuestros panelistas por estar con nosotros. A nombre del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, ahora con nuevo nombre, les damos la más cordial bienvenida a este taller de introducción e implementación de estándares SASB para pequeñas y medianas empresas. Es un placer para nosotros tener las presentaciones del día de hoy, comenzando por un breve mensaje introductorio por parte de Carlos Lozano, de la Embajada Británica, sin la cual no hubiera sido posible este proyecto. Posteriormente tendremos unas palabras por parte de Arturo Rodríguez, de la Fundación IFRS, sobre el futuro de los estándares SASB, seguido de un mensaje por parte de Elsa García del CINIF, ¿no? El órgano encargado de la interpretación de normas de contabilidad y sostenibilidad en nuestro país. Posteriormente tendremos una presentación a cargo del equipo de EY, de nuestros aliados, quienes nos mostrarán el acompañamiento que tienen en materia de integración de estándares internacionales, la divulgación de información no financiera, así como la importancia de ello. Y finalmente contaremos un panel muy interesante que espero que sea de mucha utilidad para toda nuestra audiencia, con la moderación de Alan Gómez, el cofundador del TCFD, ¿no? También ahí la participación de Dalus Capital, de Viva, la Bolsa Institucional de Valores, y de Fibra Shop. Sin más, les agradezco nuevamente su participación y te cedo la palabra, Carlos, para el mensaje inaugural. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la introducción. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Lozano, trabajo en la Embajada Británica como coordinador nacional del programa UK Pact. Antes que nada, disculpen un poco el ruido, tuve problemas para llegar a la oficina el día de hoy y decidí tomar la llamada desde un café, un contexto un poco más informal, si bien no menos importante para poder estar con ustedes esta mañana. Quiero reiterarles que un poco sobre UK Pact. UK Pact es el programa bilateral más importante entre México y el Reino Unido. Está enfocado a transitar rápidamente hacia un crecimiento incluyente, sustentable y que logremos una economía muchísimo más baja en carbono. El nombre significa en español Alianzas para las Transiciones Climáticas Aceleradas. Estoy con ustedes esta mañana para que juntos definamos lo que podemos hacer para contrarrestar el cambio climático. México ha lanzado su nueva NDC, su contribución nacionalmente determinada, en donde se establecen cuáles son los objetivos de reducción de emisiones para México, en cómo se puede mitigar el cambio climático. Dentro de esta hay una serie de sectores en donde podemos encontrarnos todos en alguno o en otro. Y Reino Unido orgullosamente apoya a México mediante el programa UK Pact. En ese sentido, debemos movilizar capital para que llegue a financiar todas estas actividades que reducirán emisiones y mantendrán el cambio climático bajo control. Y para ello se requerirán estándares y lineamientos que le den certeza a los inversionistas de que un financiamiento efectivamente se va para lograr un objetivo climático. Por tanto, no importa en qué giro u organización estemos, todos tenemos oportunidades de crecer y participar en esta nueva economía que se abre entre nosotros. Y en ese sentido, me da gusto que haya ese interés por fortalecer las capacidades de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras organizaciones, para poder entender mejor cómo funciona este nuevo mundo, cómo podemos canalizar, asignar y proveer este capital necesario para hacer realidad esta visión que tenemos de una economía y un México mucho más sustentable. El reto, por supuesto, es enorme y sin duda este curso es un paso hacia ese destino que queremos alcanzar juntos. Finalmente, reitero un saludo a los presentadores de hoy, al Consejo Mexicano de Finanzas Sustentables y a todo el staff que hacen posible estas actividades. Y la verdad es que es más bien un orgullo para nosotros poder colaborar con ustedes. Agradezco nuevamente a toda su asistencia, su tiempo y su esfuerzo para lograr esta visión. Muchas gracias y que tengan un excelente día y muy buen curso. Muchas gracias, Carlos.
Definitivamente la Embajada Británica, ¿no? A través de la cooperación internacional ha sido central para el avance de la movilización de capital en México y agradecemos mucho todo su apoyo en este tipo de actividades de construcción de capacidades. A continuación tendremos unas palabras por parte de Arturo Rodríguez. Él es líder para Iberoamérica de la Fundación IFRS, que nos dirigirá unas palabras sobre los estándares SASB. Muchas gracias, Arturo, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Carlos, y gracias al Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles. A mí también me cuesta de repente agarrar el nuevo nombre, pero ahí nos acostumbraremos. Así que muchas gracias por el espacio. Como bien lo menciona Carlos, bueno, mi nombre es Arturo Rodríguez y soy líder senior de mercado para Iberoamérica de la Fundación IFRS, quien es ahora dueña o es la casa de los estándares SASB. Y más que unas palabras, me gustaría presentarles unas cuantas diapositivas para sentar las bases de la conversación que vamos a tener el día de hoy sobre qué son los estándares SASB y hacia dónde se está moviendo el futuro de esta herramienta que las empresas utilizan ya para informar a sus inversores información financiera que esté relacionada con la sostenibilidad, utilizando un enfoque industrial. Entonces, a manera introductoria, los estándares SASB lo que hacen es identificar cuáles son los factores ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, que pudieran tener un efecto significativo en la condición financiera, el rendimiento operativo o el perfil de riesgo de las empresas, todo en el contexto de una industria. Quizá muchos de ustedes saben, ¿no? que los estándares SASB son varios. Hay 77 estándares distintos para 77 industrias diferentes y estos estándares son gratuitos, ya que la Fundación IFRS es una organización sin fines de lucro y sus herramientas son un bien público para que las empresas mejoren la información que le reportan a sus inversores. Y aquí en esta lámina pueden ver los 77 estándares SASB diferentes. De nuevo, es importante tener esto en consideración porque el perfil de sostenibilidad de una empresa en el sector de minería, por ejemplo, es totalmente distinto al perfil de sostenibilidad de una empresa en el sector transporte o en el sector salud. Entonces, los estándares SASB lo que brindan es esta herramienta que traduce los riesgos y oportunidades de las empresas en el contexto de una industria en particular. Y aquí la siguiente lámina lo que muestra es el valor que tienen los estándares SASB, porque tienen una dualidad de ayudarle a las empresas y a los inversores a entender los impactos financieros de la sostenibilidad, pero por otro lado también entender cómo la empresa puede contribuir hacia cuestiones sociales, ambientales por igual. Esta diapositiva lo que muestra, sin meterme mucho al detalle, son ejemplos de tópicos dentro de los estándares SASB, que es esta línea que ustedes ven, la primera línea, pues. Y estos son ejemplos de temas que ustedes encontrarían si descargaran los estándares SASB de la industria de los restaurantes, o de las aerolíneas, o de software, o minería, etcétera, etcétera. Y lo que esta diapositiva muestra es que estos tópicos que están incluidos en los estándares SASB tienen conexiones con el medio ambiente y la sociedad, pero también tienen conexiones importantes con los eventos tradicionales que conocemos dentro de los estados financieros. Impactos tanto positivos como negativos en los estados de resultados, en el balance general o en el flujo de efectivo. Y el ejemplo más claro que yo les puedo dar del valor que brindan los estándares SASB es utilizando este ejemplo de aerolíneas. Las aerolíneas, por supuesto, utilizan mucho combustible, es el componente principal de su estructura de costos, entonces ahí se puede ver obviamente la conexión con los temas financieros tradicionales, pero también el uso de combustible tiene impactos importantes en el medio ambiente, en la atmósfera, en la concentración de gases de efecto invernadero a nivel global. Entonces también está esta conexión con temas ambientales. Y así como este ejemplo que les acabo de dar de aerolíneas, bueno, todos los temas que se incluyen dentro de los estándares SASB tienen esta dualidad de impactos en el medio ambiente o la sociedad e impactos dentro de la empresa a través de estado de resultados, balance general o flujo de efectivo. Y aquí hay un ejemplo más de cómo estos tópicos se traducen en métricas que las empresas utilizan, porque estas métricas incluyen
términos que la industria utiliza. Aquí les pongo el ejemplo de impactos ecológicos. A primera vista, impactos ecológicos suena como un tema bastante genérico, pero sin embargo, si nos metemos a los detalles de los estándares SASB, se ve como impactos ecológicos, bueno, se traduce de manera distinta en la industria de petróleo y gas, en la industria de la transportación marítima o en la industria de la ganadería, ¿no? Dependiendo de la industria, se necesitan terminologías distintas para entender cuáles son los impactos ecológicos que pudiera tener una organización dentro de estas industrias y que también, obviamente, pudieran impactar el medio ambiente. Y es por eso que esta estructura de los estándares SASB, bueno, ha tenido tanto auge en los últimos años. Aquí les muestro números del uso de los estándares SASB a nivel global y a nivel latinoamericano. Hoy en día más de 2.500 empresas a nivel global utilizan los estándares SASB y más de 200 empresas en Latinoamérica también los utilizan para reportar información sobre su industria. Lo que es importante aquí mencionar, porque este webinar está diseñado para empresas medianas y pequeñas, es que a nivel global, efectivamente, la mayor cantidad de empresas que utilizan los estándares SASB tienen una capitalización de mercado alta. Más o menos el 38% de estas 2.500 empresas que tienen capitalización de mercado alta. Sin embargo, si nos metemos a números latinoamericanos, vemos que son las medianas y las empresas de capitalización de mercado baja que tienen mayor representación en el uso de los estándares SASB. Más o menos un 40% de las empresas que utilizan los estándares SASB en Latinoamérica tienen capitalización de mercado baja y, bueno, podrían considerarse, ¿no?, como pymes. Y de nuevo, estas mismas cifras a nivel mexicano, tenemos más o menos casi 50 empresas mexicanas identificadas como usuarios de los estándares SASB, y en el breakdown de capitalización de mercado, de nuevo, vemos que las empresas con capitalización de mercado medio y bajo, bueno, son las que están liderando el uso de los estándares SASB, ¿no? Entonces, quizá a primera vista los estándares SASB pueden sonar muy complicados, pero vemos que empresas en Latinoamérica, a nivel global y en México en particular, que son pequeñas y medianas, ya los utilizan para reportarle a sus inversores sus impactos relacionados con la sostenibilidad. Y bueno, a futuro, lo que quiero hacer con esta diapositiva es darles una visión de lo que ha pasado en los últimos años, porque hay mucha confusión dentro del mercado de dónde están parados los estándares SASB ahora, y simplemente mencionarles que los estándares SASB fueron parte de la organización SASB, pero después del 2021 hubo un par de fusiones entre lo que era la organización SASB y el marco de reporte integrado para crear la Value Reporting Foundation. Y el año pasado, la Value Reporting Foundation y el CDSB se fusionaron para dentro de la Fundación IFRS. La Fundación IFRS es una organización que por décadas ha estandarizado la información que se incluye en las normas contables, en los estados financieros que conocemos, y hoy en día tiene dos brazos, el IFRS Accounting y el IFRS Sustainability, y los estándares SASB son parte del IFRS Sustainability. Hoy en día hablamos de estándares SASB y no de la organización SASB. Entonces, ese es un mensaje importante que quería dejarles. ¿Por qué? Porque, bueno, en vistas al futuro, poder entender cuál es el futuro de los estándares SASB. La Fundación IFRS, como lo mencioné hace un par de segundos, tiene dos brazos con los cuales desarrolla normas. Uno desarrolla normas contables que estandarizan la información que está incluida en los estados financieros, y con el otro brazo se van a crear normas globales para la divulgación sobre sostenibilidad. Y todo esto con el fin de tener información completa para inversores y otros proveedores de capital. Y finalmente con esta termino. La Fundación IFRS tiene hoy en día dos proyectos de norma que serán la base de la divulgación global, ¿no? Se planea que estas normas sean utilizadas a nivel global como lo son utilizadas normas contables en más de 140 jurisdicciones, y los estándares SASB son una parte muy importante de estos dos documentos que hoy en día está trabajando la Fundación IFRS y el ISSB. Y bueno, es importante conocer, obviamente, características de los estándares SASB y cómo implementarlos para estar preparados para este futuro que se nos avecina. Así que con esto termino, ¿no? Espero que se haya sentado a la base de la conversación de lo que resta del evento, y ahí les dejo mis datos de contacto en caso de que hubiera preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Arturo, por esta breve presentación, muy clara, concisa y directa, como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Las presentaciones serán enviadas al final de este taller. Asimismo, tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Los invitamos a compartir todas sus dudas o comentarios a través de la función de Q&A de Zoom. Y bueno, también mencionar en especial y agradecer la colaboración de Céspedes y de Viva para la difusión de este evento, ¿no? Nuestros aliados en la construcción de este taller. Muchas gracias nuevamente y a continuación continuaremos con las palabras de Elsa García del CINI. Muchas gracias, Elsa, por acompañarnos. Es un placer, como siempre, tenerte acá. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor, pero ante todo un gusto estar con todos ustedes justamente pues para platicar de la importancia de los reportes de sostenibilidad y de la importancia de tener estándares globales que nos permitan llevar a información comparable. Definitivamente, este es un reto muy importante, el tema del reporte de sostenibilidad, de todo lo que implica las acciones de sostenibilidad, pero particularmente el reporte de sostenibilidad veremos que puede ser una herramienta fundamental para promover además las acciones de sostenibilidad. Creo que uno de esos retos lo podemos ver justamente en la necesidad de crear conciencia, entender el por qué debemos reportar, qué se necesita por parte del usuario para justamente poder dar información de utilidad. Voy a empezar dando un contexto muy básico, elemental, me parece, para poder entender lo que sigue de esta plática y espero que para las siguientes también. Ya lo decía Arturo, la Fundación IFRS es un organismo que ha tenido la intención desde hace varios años, por ahí desde el 2001, se reorganizó este organismo internacional justamente para poder crear un nuevo consejo, el International Accounting Standards Board, justamente con la intención de generar, de desarrollar normas de alta calidad que nos permitieran, pues, emitir informes financieros para cubrir necesidades muy elementales de los usuarios, justamente en los mercados de valores y en general en todo nuestro entorno económico. Por supuesto que a lo largo de los años la Fundación IFRS se ha consolidado como una entidad que sin tener fines de lucro, pues ha logrado establecer normas de información financiera como única base global a nivel internacional. Están pues muy bien acreditados, muy bien posicionados y justamente porque la normativa es de alta calidad y la consecuencia es información financiera de alta calidad, pero sobre todo información confiable, información comparable prácticamente en cualquier parte del mundo. Definitivamente todos los países o muchos países tienen en sus respectivas jurisdicciones, pues organismos locales, emisores de normas, que se encargan de hacer la implementación de la normativa internacional. Es muy común encontrarnos que a nivel de muchos países es obligatorio que para las entidades que cotizan en las bolsas de valores, pues emitan información con la norma internacional, como le decimos nosotros, Full IFRS, es decir, la norma como viene, sin hacer ajustes, sin hacer adiciones o quita de algunos requerimientos. Pero para las entidades privadas suelen hacerse algunos ajustes simplemente porque el usuario de información de una empresa que no cotiza en la bolsa suele tener menos requerimientos, menos análisis, menos detalles, especialmente en materia de revelaciones. Pero bueno, justamente durante muchos años, como ya lo decíamos, se ha generado alrededor del mundo información sin duda muy valiosa, pero hoy podemos darnos cuenta que las necesidades de información de los distintos usuarios han cambiado. Es una realidad que los usuarios primarios de la información, dígase o entiéndase inversionistas y acreedores, y decimos, las propias normas mencionan a estos como primarios porque ellos transfieren recursos económicos a las entidades, ya sea invirtiendo o financiando actividades para poder lograr su operación. Entonces, ellos pues están sumamente interesados en conocer mucho más de la empresa. Ya no está siendo suficiente el paquete básico de información contable con estados financieros básicos, balance general, estado de resultados, flujos de efectivo,
estado de cambios en el capital contable. Sin duda información importante, pero hay mucho más que ellos necesitan saber. Y definitivamente ellos pues tienen ya claro, todos ya estamos sensibilizándonos justamente en lo que es nuestro entorno y lo que son como consecuencia los riesgos en materia de sostenibilidad. Ellos necesitan información para comprender la sostenibilidad de una entidad, tomando en cuenta no solamente su operación como tal, la actividad cotidiana del negocio, sino todo lo que son los riesgos que se derivan de situaciones relacionadas con el medio ambiente, con temas sociales, con temas de gobierno corporativo. Es importante porque esto, reitero, representa riesgos. Los temas ambientales, por supuesto, sabemos que el tema climático nos ha presentado ya pues innumerables evidencias que está cambiando y que está cambiando justamente con consecuencias que pudieran ser muy complicadas para las empresas, incluso en algunos casos se pueden prever hasta situaciones catastróficas. ¿Qué pasa con los temas ambientales? Bueno, hoy llueve cuando antes no llovía y no llueve cuando se esperan las lluvias. Hoy tenemos una situación que analizar y voltear a ver al futuro. Hay distintos tipos de industrias, ya los decía Arturo, que mejor que los estándares ASBEE que se enfocan a identificar los riesgos para cada sector industrial y eso nos permitirá una mejor identificación de situaciones que se tienen que revelar. Por ejemplo, los temas ambientales, pensemos en una empresa, algo muy sencillito, una empresa que produce autos de combustión interna. Estos autos sabemos que tienen una serie de emisiones que afectan el medio ambiente y bueno, pues cada vez más los que compran autos prefieren comprar autos que contaminen menos. Esta industria, imagínense una empresa que tiene esta circunstancia ya visualizada. Dices, yo digo, con este esquema de negocio, pues llegará el momento en que yo no venda o venda cada vez menos y esto definitivamente es un riesgo para la entidad. Ella sabe que necesita cambiar a un nuevo producto y para cambiar a un nuevo producto que sea menos contaminante, bueno, pues tiene evidentemente un riesgo de transitar hacia una nueva infraestructura que le permita poder generar o producir artículos que sigan siendo de interés para sus clientes. Esto les representa a la entidad un riesgo porque ella podría no tener el know-how de este nuevo negocio, podría no tener los recursos para esa nueva planta, podría a lo mejor sí tener toda esa facilidad para el cambio, pero aquella planta que ya tenía, pues podría representarles pérdidas, por ejemplo. Entonces, esta situación, esta circunstancia de esta entidad en particular necesita conocerla el inversionista, necesita conocerla el acreedor, porque para él representan riesgos. Los riesgos que tiene una empresa en la cual él habrá de invertir o habrá de transferir fondos, bueno, pues son situaciones que si se materializan, terminarán materializándose también en este inversionista o acreedor. ¿Qué pasa con empresas del sector agropecuario, que bueno, pues también tienen riesgos importantes, como los llamamos riesgos físicos, cuando las lluvias o el clima, pues justamente actúa de manera desfavorable. Llueve ahora de una forma desmedida, probablemente puede echar a perder sus inventarios, sus cosechas y toda la producción. Esto es un riesgo, hay que identificarlo, hay que voltear y abrir una ventana hacia el futuro para poder identificar esos riesgos y revelarlos y poder satisfacer las necesidades de esos usuarios. En los temas sociales, por supuesto que también encontramos una gran cantidad o podríamos encontrar una gran cantidad de situaciones que pudieran ser perjudiciales para las entidades dependiendo de sus circunstancias. Por ejemplo, entidades que llevan a cabo transacciones u operaciones o actividad fuerte con el gobierno, los temas de corrupción, hay que tenerlos bien monitoreados, hay que tener un código de comportamiento, de integridad, políticas que nos permitan evitar riesgos reputacionales. Cuando una empresa tiene un riesgo reputacional, podría llegar el momento en que justamente su producto ya no pueda ser bien colocado en el mercado y esto derivar justamente en pérdidas. Yo hace un tiempo escuchaba una situación
de una empresa chocolatera en Europa, en la que se empezó a decir que ellos estaban comprando, tenían proveedores de África, y ellos, estos proveedores, estaban utilizando a niños en toda la siembra y cosecha del cacao, y además los tenían en condiciones pues no aceptables, ¿no? Entonces, esto empieza a generarse, a difundirse, y esto lleva a que la empresa pues tenga justamente riesgos reputacionales. Entonces, tener lineamientos internos para un buen trato a los empleados, tener políticas de inclusión, tener una línea de negocio que también esté en todo momento considerando el bienestar de los recursos humanos, que suelen ser los recursos más importantes de una entidad, pues esto es fundamental. En temas de gobierno corporativo, es ideal que las entidades constituyan un esquema de gobierno, una gobernanza independiente, el Consejo de Administración, de la Administración, que sea transparente en todo lo que establezca las estrategias y demás, pero sobre todo que tenga una visión de trabajar sobre un esquema de finanzas sostenibles. Una entidad que trabaja sobre finanzas sostenibles definitivamente es una entidad que será en su momento pues más rentable, una entidad que podrá tener pues de origen ya pues no solo mitigado los riesgos, sino de entrada no tendrá ciertos riesgos que podría llegar a tener una empresa que está en otro esquema, en otra forma de trabajo. ¿Qué es más importante? Los temas ambientales, los temas sociales, los temas de gobierno corporativo. Sin duda, todos los temas estos son relevantes, serán más relevantes unos que otros dependiendo de la entidad, dependiendo del sector en el que ésta opere. Pero sin duda para muchos es fundamental primero establecer un gobierno corporativo con una visión de finanzas sostenibles para que a su vez tenga la visión de establecer esas acciones de monitoreo y de identificación de riesgos ambientales y sociales, y sobre todo acciones de mitigación para poder evitar que la empresa sufra un quebranto. Nosotros en el CINIF hemos emitido durante muchos años la norma contable para justamente lo que son las empresas privadas en México. Cuando empezaron a darse estos temas y a escuchar los temas de sostenibilidad, bueno, pues el CINIF recibió el mandato de sus asociados para también establecer normas de sostenibilidad. Y la gente nos preguntaba, ¿por qué? ¿Pero por qué el CINIF? ¿Por qué los organismos que emiten normas contables ahora están involucrados en esto? Bueno, pues justamente porque los temas que llamamos ASG representan riesgos, y definitivamente esto puede afectar la estructura financiera de la empresa, y sobre todo puede afectar la capacidad de la entidad a largo plazo para seguir operando. Yo lo hablo entre contadores y digo, es un tema de negocio en marcha. Los que somos contadores tenemos muy claro que ese es un postulado básico, y negocio en marcha implica que nosotros estemos identificando y monitoreando situaciones que puedan limitar en este horizonte previsible, que puedan limitar la actividad de la empresa, porque eso representa riesgos. Y definitivamente la contabilidad siempre ha estado atenta al tema de los riesgos, para identificarlos, para cuantificarlos, para monitorearlos y finalmente reconocerlos en los estados financieros. Siempre han estado presentes y tenemos reglas para identificar los riesgos de que no te paguen, los riesgos de que el inventario se considere obsoleto y lo pierdas, los riesgos de que no puedas recuperar tu planta productiva, riesgos de que puedas tener alguna sanción, alguna multa, riesgos de que puedas tener un juicio, y todo ello de muchos años atrás, las normas lo han identificado, reconocido y afectado en la estructura financiera. Pues ahora los riesgos ASG simplemente nos vienen a ampliar la gama de riesgos que debemos de tener en la visión, así que no se espanten tanto. La verdad es que la norma contable y quienes han emitido información durante muchos años atrás, pues están acostumbrados a trabajar con el tema de riesgos. Así que es fundamental que tengamos esa conciencia para poder entender la importancia del reconocimiento de la revelación, de la identificación y la revelación de los riesgos ASG, y, ¿por qué no?, en muchos de ellos seguramente estarán impactando los estados financieros. Yo les hablaba hace un momento de esta empresa
de una empresa automotriz, decíamos, que identifica que tiene que cambiar su infraestructura para poder migrar a una infraestructura menos contaminante, o bien que produzca artículos o productos a la venta que puedan ser menos contaminantes y no se salgan del mercado. ¿Qué pasa con una empresa cuando dice, oye, voy a cambiar mi planta productiva? De manera inmediata, nosotros decimos, los que estamos muy en el área contable, decimos, oye, ahí hay que detonar una prueba de deterioro. O sea, de manera inmediata tendríamos que revisar que la planta productiva tendrá un estatus diferente, ya no la vamos a utilizar por el tiempo tal vez que habíamos previsto, y esto podría de entrada llevarnos a detonar la prueba de deterioro y a lo mejor probablemente a castigar nuestros activos por una probable no recuperación plena de esta inversión hecha con anterioridad. Definitivamente, los temas ASG representan riesgos financieros, por lo que deben identificarse, cuantificarse, mitigarse, monitorearse en la medida de lo posible, deben revelarse si son significativos y, bueno, pues si son materiales, por supuesto, hay que tenerlos muy bien monitoreados y controlados. ¿Cuándo podemos decir que son significativos? Cuando pueden afectarte el modelo de negocio, cuando las empresas nos damos cuenta que dicen o cambio de modelo de negocio o no puedo mantenerme como una empresa sostenible, o bien cuando afectan los principales indicadores generadores de valor, como los flujos de efectivo, los ingresos, los márgenes de ganancia, el capital, el riesgo aceptado. Todo ello hay que tenerlo, pues, identificado, hay que tener conciencia de la importancia de todo esto. Y bueno, pues definitivamente, de manera contundente, podemos decir que el informe corporativo está evolucionando. De hecho, desde años atrás, pero hoy lo vemos pues como una necesidad y una cuestión impostergable. Está evolucionando para dar una visión de la entidad mucho más holística, es decir, mucho más completa, porque el usuario necesita tener un entendimiento del negocio para poder lograr entender los riesgos. Primero hay que dar información sobre qué es el negocio, cuáles son sus estrategias, obviamente los riesgos que involucra y que ya dijimos, ahora simplemente estamos ampliando la gama de riesgos identificados con toda la temática ASG y cuáles son los riesgos financieros. Pero definitivamente estamos también llevando el informe o el reporte empresarial a hacer un informe no solo a toro pasado, no solo de hechos reales y ya ocurridos, sino que nos permitan tener una ventana abierta hacia el futuro. Es decir, se necesita información más prospectiva para poder tener un entendimiento de la sostenibilidad empresarial en el futuro previsible. Es una necesidad básica hoy día de los usuarios de información. Durante muchos años atrás, definitivamente empezaron a surgir de varios años atrás marcos de referencia para proporcionar guías que estuvieran encaminadas a dar esa información elementalmente requerida ya por parte de los usuarios y particularmente de los usuarios primarios. Ya lo hemos dicho, ya lo mencionó Arturo y ustedes lo saben. Los estándares que nos llevan hacia el reporte integrado, entendido como un reporte pues completo, que ya no solamente tenga la información financiera, sino información, como decíamos, sobre el negocio, sobre las estrategias, los riesgos, los recursos con los que cuenta la entidad. Eso nos permitirá entender mucho mejor los temas de sostenibilidad. Están los estándares SASB, que bueno, pues tienen un enfoque, ya lo decía Arturo, muy focalizado por industria, lo cual nos va a permitir entender mucho mejor la situación particular de cada entidad. Los estándares del Climate Disclosure Standards Board, el TCFD, el GRI, todos ellos definitivamente estándares de alta calidad que nos llevan a generar información confiable, pero definitivamente había que hacer una unión de visiones justamente para poder lograr que a nivel mundial se estableciera una única base para poder emitir información, sobre todo, pues no solo confiable, sino además comparable, lo cual es un beneficio muy importante que nos puede dar el informe empresarial. Es una característica, nosotros decimos en la parte contable, es una
característica de calidad de los informes, que estos puedan ser comparables. Y ustedes saben que en noviembre del 2021 se creó el Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad, por supuesto creado por la Fundación IFRS, para desarrollar estándares de sostenibilidad globales con la expectativa pues, de atender las necesidades de los usuarios de información financiera. Desde que fue creado este organismo, nació con el firme compromiso de atender estos temas y empezar con los temas de clima, justamente por la urgencia que tienen estos de ser atendidos. Hoy encontramos una fundación IFRS que tiene estos dos consejos, el International Accounting Standards Board, que justamente pues seguirá desarrollando estándares de alta calidad, las IFRS Accounting Standards, como ahora les agregaron este apellido de Accounting Standards, para poder identificarlos de los estándares de revelaciones de sostenibilidad. El International Sustainability Standards Board, que es el nuevo consejo, pues estará trabajando muy de la mano con el IASB justamente para emitir estas normas que ya decíamos nos van a llevar a hacer revelaciones de alta calidad en materia de sostenibilidad, pero sobre todo tendientes a darnos estándares que nos permitan llegar al reporte integrado. Reitero, un reporte que sea mucho más completo, que tenga, además de los estados financieros básicos y sus notas, todo lo que se necesita para poder entender a la entidad, sus objetivos, sus estrategias y, por supuesto, todos los riesgos que hay en materia de sostenibilidad. Ya lo dijo Arturo, la Fundación IFRS decidió absorber a algunos organismos que emiten estándares muy valorados a nivel internacional, como el Integrated Reporting, los estándares SASB y los Climate Disclosure Standards Board. No obstante, a pesar de no haber sido absorbidos, estos otros dos que vemos en la parte final, el TCFD y el GRI, son sin duda una base importante para el desarrollo de los estándares internacionales. Pues la Fundación IFRS, a través del International Sustainability Standards Board, emitió ya en el año 2022 pues los dos primeros borradores para hacer requerimientos generales de revelación de información relacionada con sostenibilidad, el primero de los estándares, y el segundo, pues es un estándar, el estándar 2, revelaciones relacionadas con el clima, que es el primer estándar de un tema específico, digamos, es un estándar temático que aborda todo lo que tiene que ver con riesgos y oportunidades importantes que deben ser reveladas justamente para beneficio de los usuarios. Y así vendrán muchos más estándares relacionados con temas de biodiversidad, con temas de uso y administración del agua, por ejemplo, y temas sociales, todo lo que tenga que ver con la parte de sostenibilidad, con esos riesgos que dijimos son información o generan información fundamental. En paralelo, nosotros encontramos otros referentes que sin duda son relevantes, hay que tenerlos en cuenta. La Organización de las Naciones Unidas pues también ha estado muy activa en esta parte, bajo el concepto de desarrollo sostenible, que implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad para generaciones futuras, que tengan ellas, las generaciones futuras, la posibilidad de satisfacer sus propias necesidades. Bueno, pues en su momento estableció la Agenda 2030 en el año 2015 para justamente promover, en principio, comprometer a los países para que promuevan un comportamiento sostenible, pues, de las personas, pero también de las empresas. El tema ambiental, social, son temas que nos llevan a reflexionar también hacia afuera de las empresas, a promover que tengamos un ambiente global sostenible, el ambiente en el que opera una empresa, por supuesto, debe ser un ambiente ideal, pero para ello debe ser un ambiente justamente que permita que la empresa pues tenga los menos riesgos posibles, que le permitan pues avanzar y mantenerse en el largo plazo. En el año 2030, muchos países, entre ellos México, firmó esta Agenda 2030, que representa prácticamente un tratado a nivel internacional que compromete
a los gobiernos, bueno, pues a promover el apego a el cumplimiento o alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí está la lista de todos estos objetivos. El fin de la pobreza, hambre cero, salud ambiental, educación de calidad. Hay una serie de objetivos, particularmente hay uno que me interesa reiterar, que es el objetivo número 12, que nos habla de la producción y consumo responsable, pues particularmente de los recursos naturales. Ese objetivo, bueno, pues tiene una meta o algunas metas como todos los objetivos, pero las menciono por la importancia que tiene en el contexto del reporte de sostenibilidad. El objetivo 12.6, pues tiene la intención de alentar a las empresas a adoptar prácticas sostenibles, pero sobre todo incorporar a la información financiera esos datos, esos elementos, revelar las prácticas de sostenibilidad en los reportes empresariales, justamente para que se pueda dar a conocer lo que las empresas están haciendo, y obviamente esto ayudará a promover las prácticas de sostenibilidad. En la medida en que las empresas reporten las acciones de sostenibilidad, además de los propios riesgos que ya comentamos en los estándares anteriores, hay que revelar lo que se está haciendo, porque esto impulsa las prácticas sostenibles. Definitivamente, el reporte empresarial debemos utilizarlo como una herramienta fundamental para poder abastecer de información a quienes son usuarios de la misma, por estar interesados o relacionados con las empresas, pero también para poder justamente lograr, decíamos ya, que la empresa actúe en beneficio de un entorno global sostenible. Muchas empresas se preguntan, especialmente las pequeñas y medianas empresas, dicen, bueno, ¿yo por qué tengo que estar reportando? Esto me genera costos, tengo que contratar a gente especialista en esto, debo de estar identificando riesgos y por lo tanto tener un área de riesgos, tengo que estar monitoreándolos, tengo que estar midiéndolos, y todo eso lo pueden ver como recursos adicionales que no tenían previstos. Pero definitivamente debemos estar conscientes que esto es una herramienta que puede permitir el crecimiento de las entidades. El reporte de sostenibilidad provee información financiera y no financiera útil que sirve para la toma de decisiones para impulsar el desarrollo sostenible. Y definitivamente las empresas, aunque no estén cotizando en la bolsa de valores, están formando sin duda alguna parte de una cadena de valor que les requerirá en algún momento dado el ser empresas de prácticas de sostenibilidad, justamente para estar en la misma línea que otras entidades. Las entidades que operan con un esquema de finanzas sostenibles propician acciones en favor del entorno global, al mismo tiempo en que son más rentables y generan más valor para sus inversionistas. Definitivamente, una empresa sobre finanzas sostenibles es una empresa que suele ser más rentable y más atractiva. Entidades rentables son más atractivas para inversionistas y acreedores y pueden obtener recursos financieros para crecer y generar en su entorno desarrollo económico y finalmente bienestar social. Y hoy por hoy decimos, y no solamente los acreedores e inversionistas. Pronto llegarán las otras entidades que están siendo parte de una misma cadena de valor a requerirles información sobre su código de ética, sobre sus prácticas de inclusión, sobre sus políticas de integridad, políticas anticorrupción, sobre sus gases de efecto invernadero. Para terminarles un comentario, yo escuchaba a una empresa muy importante en México que decía en el año 2040, yo voy a hacer una empresa cero emisiones. Y le decían, oye, ¿y cómo le vas a hacer? Y decía yo, bueno, tengo que revisarme, identificar lo que tengo que solventar para poder lograr ser una empresa que por sí misma no emita, pero también tengo que lograr que quienes forman mi cadena de valor, mis proveedores, sean cero emisiones. Entonces, aquel proveedor que no cumpla con esas prácticas podrá estar pensando ya en que tendría una problemática. Probablemente esté excluido y no podrá establecer relaciones comerciales como antes lo haría. Sin duda, el reporte de sostenibilidad es una buena herramienta que debemos utilizar en favor de un mundo mejor. Nos va a ayudar a entender el estatus de la empresa misma y, por supuesto, nos va a ayudar a lograr
más beneficios porque seremos o será una empresa más atractiva a inversionistas, a acreedores y por supuesto a quienes estén queriendo, pretendiendo establecer prácticas, prácticas comerciales con la propia entidad. Básicamente es lo que yo quise platicar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, al contrario, a ti, Elsa, ¿no? Y reconocer también toda la labor que hace el CINIF en la interpretación de normas de sostenibilidad, ¿no? Y la integración en los modelos contables. En definitiva, coincidimos contigo, ¿no? En que la integración de cuestiones ASG es una cuestión de negocio en marcha, ¿no? Y que finalmente las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad presentan riesgos y oportunidades importantes para el desarrollo de los negocios. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por tu presentación. Es un honor, como siempre. Gracias. A continuación tendremos la presentación de Aranza Sánchez y de Jorge Sentíes. Ellos son colegas de Ernst & Young en México y aliados cercanos del Consejo. Muchas gracias por acompañarnos. Les cedo la palabra. Gracias, Carlos. Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Aranza va a proyectar unas slides que les preparamos para esta charla. Creo que vamos escuchando a Elsa, pues muchos de estos asuntos que comentaba al final son relevantes y creo que es parte de lo que ahorita vamos a repasar, haciéndolos muy puntuales. Pero bueno, básicamente, primero nos presentamos, si les parece bien. Aranza, si puedes moverte a la siguiente, por favor. Bueno, estamos aquí ambos, entonces dejo a Aranza que se presente primero y ahorita me presento yo. Adelante, Aranza. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todo el público que nos escucha. Mi nombre es Aranza Sánchez y soy gerente en el equipo de FAS y SICAS. SICAS es Servicios Ambientales y Sociales para el sector financiero en específico y junto con Jorge estaremos dando esta plática. Gracias, Aranza. Y bueno, su servidor, Jorge Sentíes, soy socio de EY en México, en la oficina de servicios financieros. Mi labor dentro de la firma es hacer consultorías en finanzas, básicamente muy enfocadas al sector financiero, pero en general también, digamos, estamos en la firma, digamos, comprometidos también con este tema del cambio climático y la sustentabilidad, y estamos, digamos, dentro de este esfuerzo, pues, digamos, llevando, creo que este conocimiento a muchos de estos foros, y Aranza, obviamente, pues es nuestra especialista técnica en este asunto, entonces vamos a ir repasando tanto temas generales como temas muy específicos respecto a este marco normativo del SASB. Entonces, digamos, en la agenda vamos a platicar 30 minutos básicamente del tema de pymes y la sostenibilidad, cómo lo estamos viendo a nivel negocio. Creo que es importante resaltar ese tipo de temas como contexto. Platicar, obviamente, también de los estándares de divulgación que existen actualmente, que lo que vemos es que hay muchos, ¿no? Y vamos, la intención, como lo comentaba Elsa, también un poco de tener un estándar mucho más homologado que permita generar información comparable, consistente, pues obviamente es bastante importante. Vamos obviamente a platicar de la normativa del SASB. Vamos a presentar un caso ilustrativo de más o menos cómo estamos viendo este tipo de revelaciones de información no financiera y también un poco cómo estamos visualizando estas rutas críticas para poder ir incorporando estos marcos de reporte que obviamente pues se van a volver relevantes para el análisis del desempeño de las organizaciones, ¿no? Entonces básicamente son los temas que vamos a abordar. Entonces pasemos al primero. Creo que aquí comentarles básicamente, creo que lo que hemos visto en todo este ambiente, digamos, de cambio hacia la preocupación del cambio climático, lo social y, digamos, hacer este mundo más sustentable, creo que lo podemos ligar como en tres aspectos importantes, ¿no? Obviamente, toda esta evolución que han tenido las empresas de pasar de esta intención de acciones de filantropía, ¿no? De responsabilidad social corporativa, digamos, como entidad, es algo que ha venido evolucionando en el tiempo y a la vez también pues se han venido desarrollando pues mucho más conceptos relevantes, digamos, de acuerdo, ahora sí que de conformidad a los acuerdos globales que han existido, que por ahí mencionaban los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, acuerdos globales, ¿no? Entre los países para procurar el ambiente. Entonces, digamos que todo este desarrollo de estos factores ASG que hoy conocemos, ¿no? En lo ambiental, lo social
y la gobernanza pues han estado desarrollándose desde el punto de vista conceptual, ligándose a esta evolución que vienen, digamos, teniendo las empresas en materia de responsabilidad social corporativa. Y además de eso, pues vemos solamente, digamos, desde el punto de vista de las finanzas y la movilización de capital, pues obviamente el sector financiero, inversionistas institucionales y otras entidades como los fondos de capital, pues también desarrollando metodologías de análisis, ¿no? De riesgos respecto al impacto que tiene el cambio climático y los temas sociales en los negocios de las entidades, ¿no? Entonces, como que vemos obviamente también dentro de ese lado de las inversionistas, de los fondeadores de proyectos, pues ese interés y alineamiento, obviamente, a los requerimientos globales y acuerdos globales de cuidar el ambiente y hacer este mundo más sostenible. Entonces, como que hoy creo que vemos la conjugación de muchos de estos aspectos en este tema tan relevante y cómo es que, digamos, las empresas empiezan a jugar este rol y como bien comentaban Elsa en la sesión anterior, pues cómo a nivel incluso de pequeñas y medianas empresas, pues empiezan, digamos, a tener este rol importante, porque creo que lo primero que nos puede venir a la mente es que hablamos de entidades que son públicas, que son grandes, que son las que tienen acceso, digamos, a los mercados de capital, pero pues obviamente esto es una cadena de valor y de alguna manera pues esos recursos, esa cadena, ese trabajo dentro de esta línea, ¿no? de producción, por llamarlo así, pues de alguna manera también se va a ver impactada por todos estos requerimientos. Entonces, ¿qué vemos hoy? Pues digamos, desde el punto de vista, digamos, de aquellos que tienen los recursos, pues un mayor interés en entender el performance de las compañías, no solamente desde el punto de vista financiero, sino también entender cómo el efecto climático, el riesgo climático, el ambiental, el social, pueden impactar en el corto, mediano y largo plazo a las organizaciones, y eso también entra dentro del análisis de riesgo, ¿no? Entonces, si nos vamos a la siguiente, Aranza, por favor. Creo que algo importante es que obviamente la existencia de normas para reportar información no financiera no nos van a convertir en una empresa sustentable. En realidad es que la sustentabilidad está asociada realmente al mercado, a cómo se están comportando, digamos, hoy los consumidores, la cadena de valor, lo que les decía un poco los dueños de los recursos, que esperan ver, y todo con base en esta tendencia global de procurar el ambiente y reducir el calentamiento global. Entonces, cuando lo vemos a nivel empresa, y creo que aquí, vamos, es independientemente del tamaño, lo que sí vamos a ver es que el mismo consumidor, los clientes empiezan a tener esa tendencia a preocuparse por lo ambiental y lo social. Y entonces empiezan a tener ciertas preferencias, empiezan a hacer cierta discriminación a nivel reputacional de las empresas para poder consumir productos que ayuden al ambiente y a la sociedad. Entonces tenemos por ahí digamos, un gran factor que son los consumidores o la cadena de valor que de alguna manera se está viendo impactada por estos conceptos. Y obviamente eso nos va a llevar, digamos, a ir adecuando los negocios de todo tipo, pues digamos, hacia esa tendencia, ¿no? También vemos obviamente con las nuevas generaciones, pues esa preocupación de formar parte de empresas que también, pues digamos, procuren el ambiente, los temas sociales, la transparencia, ¿no? En el caso de la gobernanza, la diversidad, en fin, todos estos temas sociales que también se incorporan o deben de incorporarse dentro de la misma organización, pues también genera valor para los empleados y también eso reduce costos y beneficia obviamente el ambiente laboral y pues definitivamente pues, reduce la rotación. Entonces obviamente la retención del talento para las empresas también tiene que ver un poco con esta tendencia digamos, social y estas globales respecto al cuidado del medio ambiente. Y por otro lado, obviamente, cuando tenemos negocios que se enfocan ahora al tema, al cuidado del ambiente, ¿no? A la reducción de niveles de gases de efecto invernadero, pues de alguna manera también eso genera un valor para la empresa y genera, digamos, como un plus, ¿no? Llamémoslo así, que es lo que regularmente lo conocemos como un valor de largo plazo, ¿no? Es decir, la compañía, digamos, de alguna manera, al estarse adecuando
a estas tendencias, pues lo que está generando es un valor a largo plazo, en donde obviamente pues, podrá asegurar a sus inversionistas y todos los interesados su permanencia en el tiempo, y obviamente también pues, la generación de beneficios adecuados, adaptados a estas nuevas circunstancias, ¿no? Entonces, obviamente son aspectos relevantes y creo que podríamos numerar más, pero en general es un poco, creo que lo que tenemos que ver a nivel del ambiente de negocios que estamos viviendo. Ahora, digamos, con este contexto, creo que vamos, cuando pensamos en generar reportes de información no financiera e integrarlos a la información financiera para poder reflejar ese performance, ¿no?, de las entidades, pues también tenemos que pensar que construir esta información lleva bastante esfuerzo. Y hoy, digamos, tendríamos que construir pues una estructura, digamos, de información financiera y de soporte, pues digamos, parecida, perdón, no financiera, parecida a lo que hoy tenemos en el área, digamos, de contabilidad y finanzas, ¿no? Un poco la generación de datos históricos, consistentes, comparables, obviamente, pues conllevan también la implementación de controles, de sistemas, vamos, para el manejo de datos, e incluso recabar, pues digamos, información que es operativa y que realmente proviene de muchas áreas de la entidad, pues hay que concentrarlos y poderlos traducir hacia estos estándares, ¿no? Entonces, pues de alguna manera todo este proceso de información no financiera conlleva un esfuerzo, ¿no?, en poder empezar a generar este tipo de información que incluso en su momento pues pueda auditarse y verificarse, que creo que parte de los principios importantes que vemos hoy para efectos del cumplimiento de estos estándares es pues tal cual los conceptos de verificación de estos informes no financieros, ¿no? Que es, la verificación básicamente corresponde pues a un similar a la auditoría de estados financieros. Entonces, con ese mismo rigor vamos a empezar a ver, digamos, toda esta estructura de información y de armado para poder, digamos, hacer estos reportes integrados. Entonces, obviamente, pues lo podemos ver en esa perspectiva, pues digamos que va a haber temas obviamente muy, muy retadores, ¿no? Si vamos a la siguiente, Aranza, por favor. Y creo que este es un poco el resumen de este contexto, ¿no? Obviamente, pues todas las compañías buscan generar pues un beneficio para sus accionistas, obviamente también buscan proteger su reputación, mitigar el riesgo, reducir costos, obviamente también buscan tener, digamos, iniciativas, líderes dentro de lo que hacen en su mismo nicho de mercado. La innovación obviamente se vuelve algo importante. Y entonces todos estos aspectos que hoy vemos, digamos, que están, digamos, impactando a las organizaciones en términos de cambio climático y sustentabilidad, y obviamente también eso incluido el social, pues tiene también que incorporarse al objetivo y a la estrategia que tiene la compañía. Entonces, de alguna manera hoy sabemos que las compañías tienen una visión, una misión, ¿no?, un objeto social, tienen ese enfoque de negocio, pero a su vez también se va a tener que ver, digamos, complementado pues con esta estrategia sostenible, ¿no? O sea, de alguna manera creo que es importante contextualizar que, digamos, no es que tengamos que hacerlo todo, pero sí creo que el tema es que las compañías de cualquier tamaño puedan entender su entorno en temas de cambio climático y sustentabilidad, cuáles son los riesgos a los que están expuestos y sobre ellos trabajar, ¿no? O sea, vamos, de alguna manera, estos riesgos digamos, son inherentes al negocio, y ahí es donde hay que trabajar en una estrategia de productos, de finanzas sustentables, de poder reportar este tipo de información, de administrar los riesgos, de mitigarlos a ese nivel, digamos, del negocio propio. Entonces, por eso comentaba un poco que obviamente una norma, digamos, nos sirve para poder contextualizar qué debemos reportar, en qué términos, y generar esa información valiosa para los interesados, pero obviamente también nosotros tenemos que trabajar en una estrategia sustentable, adecuada a nuestro negocio, dependiendo de nuestros objetivos, ¿no? Teniendo en cuenta pues todo esto que está alrededor, ¿no? Está la parte mental, la social, nuestras métricas, nuestros objetivos como negocio, y entonces poder entender cómo como entidad estamos impactando, digamos, lo que tenemos alrededor, ¿no? O incluyendo nuestra cadena de valor. Creo que, digamos, ese es un poco el contexto, y creo que es importante entenderlo para bajarlo, aterrizarlo a nivel negocio de lo que realmente tenemos, y ese negocio, como decía, puede ser pequeño o muy grande, ¿no? Público o privado,
pero digamos como que de alguna manera tenemos esos impactos que hoy pues son una realidad, ¿no? Entonces ahora si nos movemos un poco más, ahora sí a los temas técnicos de reporte, aquí dejaría a Aranza que nos lleve un poco por todo este mapa que se ve un poco complejo. Muchas gracias, Jorge. Sí, bueno, ya como lo comentaban anteriormente Arturo y Elsa, hay bastantes estándares y marcos a tomar en cuenta, dependiendo del grupo de interés al que queramos acceder, pero también del objetivo que queremos utilizar para divulgar nuestra información. Y bueno, en este escenario muchas veces lo llamamos como la sopa de letras porque de un principio puede ser muy abrumador la cantidad de información que existe en el mercado por parte de los informes de las empresas, de nuestros pares, hay noticias todo el tiempo, también de los proveedores de datos que probablemente después eso es utilizado por agencias de calificación. Y bueno, todo eso genera una serie de datos y de información que de entrada puede ser muy complejo utilizar y que para eso existen diferentes empresas que pueden guiar en el proceso. Particularmente en esta sesión vamos a ver el tema de SASB, pero ya como lo comentaban en las varias preguntas en el chat, efectivamente hay otros estándares que dependiendo del grupo de interés se pueden utilizar, como GRI y TCFD. Y bueno, entonces con base en eso, pensando particularmente en tema de SASB, es que retomando también lo que habían comentado con anterioridad Arturo y Elsa, tal vez destacar que la materialidad particularmente de este estándar está relacionada con el impacto financiero, ¿no? Y eso pues tiene mucho sentido para las pequeñas y medianas empresas en México, porque en búsqueda de financiamiento esto puede ser bastante útil. Hemos visto, por ejemplo, que nuestros clientes del sector financiero están utilizando este estándar y probablemente a quienes vayan a ser sus clientes les vayan a pedir utilizar también este estándar, particularmente en temas de debida diligencia, por ejemplo, como alguna investigación previa. También hemos notado que nuestros servicios van enfocados a eso y pues bueno, prepararse para que cualquier investigación de este estilo pueda realizarse con un estándar utilizado por el sector financiero. Entonces, recordando que SASB pues, tiene 77 industrias únicas dentro de 11 sectores, que está enfocado a la materia financiera. Esto es, podemos ver en la gráfica de al lado que puede existir mucha información relevante en temas ASG, pero particularmente SASB se enfoca en los datos financieros, ¿no? Y esto hace mucho sentido para temas de inversionistas y eso lo hace útil para la toma de decisiones, que es costo efectivo. Lo que trata también SASB de hacer con este estándar es no abrumar a las empresas y no generar un costo adicional, sino que el beneficio que se pueda obtener de utilizar y divulgar con este estándar, pues sea lo suficiente como para haber invertido en alguna consultoría, en haber capacitado al personal de la propia empresa, que todas las sesiones son transparentes, así ya lo comentaba Arturo. Efectivamente, todos los estándares están disponibles públicamente, la toma de decisión de la Junta de Gobierno, de quienes están aportando con diferentes ideas de manera constante a la mejora de los estándares. Todo eso está de manera pública. Que esto es específico para las industrias, a diferencia de otros estándares también. Hemos visto que no necesariamente es bueno comparar peras con manzanas y esto es bueno para todas las pequeñas y medianas empresas saber que existe un estándar específico para su negocio, que está basado en la evidencia también y que está informado sobre el mercado. Es decir, constantemente se está buscando la retroalimentación de quienes participan, particularmente en países desarrollados, pero eso puede ser un reto que consideramos en esta lámina, por ejemplo, como si pudiéramos hacer una serie de balance entre las ventajas y los retos que hay al utilizar SASB. Pues la ventaja es que el marco está siendo ampliamente utilizado y reconocido en la industria, particularmente en el sector financiero, y que pues esto tiene que ver también con ciertas certificaciones del CFA, que es bastante utilizada en el sector, y con la debida diligencia, como ya lo comentaba anteriormente, y proporciona un punto de partida, es decir, siempre se puede complejizar y tratar de contextualizar más dependiendo del tipo de la pequeña y mediana empresa, pero este es un punto de partida inicial que da un piso parejo. De los retos que vemos es que no necesariamente siempre se identifican con precisión los temas importantes para todos los sectores. Dependerá mucho del contexto nacional y local en el que se quieran aplicar, que también pueda haber a lo mejor una empresa está muy interesada en tocar exclusivamente el tema de cambio climático y cambio climático puede estar dividido a su vez en 3 subsectores, entonces
esta navegación entre los diferentes niveles de análisis en SASB puede ser un poco complicado de inicio. También otro reto es que, como ya lo comentaba, principalmente su información está centrada en países en desarrollo y, bueno, las pequeñas y medianas empresas pueden tener algunas diferencias dependiendo de su ubicación geográfica. Y, bueno, que tal vez el tema de gobernanza tiene mejoras que se pueden realizar en mediano y largo plazo. En ese sentido, también existe, por si las personas que están viendo esta presentación quisieran utilizar el link que ponemos a continuación, es un mapa de materialidad también disponible de manera pública. Digamos, es como la primera introducción que hay por si una empresa quisiera conocer cuáles son los temas materiales que le aplican en los diferentes temas ambientales, sociales y de gobernanza. Y bueno, después de eso se puede hacer un análisis mucho más profundo, una descripción de por qué el tema es importante para cada sector y cómo se relaciona con la creación de valor. En ese sentido, tenemos un caso ilustrativo, como ya les comentábamos, nuestros clientes nos buscan de manera constante para hablar de temas de debida diligencia, ya sea para firmar un contrato, para que sus proveedores pues cumplan con cierta certificación o con el análisis de riesgo que se los piden, por ejemplo, empresas públicas, y esto pues empieza a tener un efecto cascada. Y bueno, supongamos que CASE es una empresa de embalaje que opera en América Latina y que esté especializada en envases metálicos para productos alimentarios procesados. Particularmente esta empresa lo que enfrentaría es tener diferentes categorías que le pueden ser asignadas dependiendo de 3 industrias, ¿no? Envases y embalajes, alimentos procesados y metales y minería. Y después, justo pensando con este primer análisis del mapa de materialidad, pues se podrían ver algunos temas que pudieran ser relevantes, pero que en todo momento es importante recordar que SASB es un punto de partida y finalmente se tendría que tener un acompañamiento bilateral en el que se entienda la materialidad, los riesgos, a lo mejor algunas actividades que ya hayan realizado con anterioridad y que hayan tenido pues implicaciones para el negocio. Entonces, digamos, este es un pequeño ejemplo de qué es lo que en nuestra experiencia hemos visto, que nos piden. Normalmente son empresas mucho más grandes que quieren tenerles de proveedores o bien, si se busca financiamiento, pues también esta debida diligencia para poder acceder al financiamiento o al producto financiero. Pues le daré la palabra a Jorge como para explicar un poco esta metodología de transformación que vemos desde nuestra experiencia. Gracias, Aranza. Sí, también para ir cerrando un poco cómo construir todo esto, creo que en nuestra experiencia lo que vemos es que hoy, digo, hay compañías que por la misma tendencia e inercia que tiene el mercado, digamos, en el que operan su negocio, obviamente, pues existen cosas, digamos, que ya se hacen, ¿no? A nivel, digamos, operacional, que corresponden con estos requerimientos, digamos, de medición de iniciativas asociadas al cambio climático y la sustentabilidad. Entonces, creo que nosotros como lo vemos un poco en ese sentido es que pues obviamente para empezar, pues hay que descubrir y lo que hay que hacer es pues este análisis, ¿no? De lo que hoy hacemos, digamos, en nuestro negocio, decir en dónde estamos parados, ¿no? Y cómo estos riesgos nos están de alguna manera afectando y cómo los estamos atendiendo. Creo que obviamente hacer una evaluación del estado actual pues es importante pues para poder de ahí formar una visión estratégica hacia adelante, obviamente adecuando estas tendencias hacia la toma de decisiones. Con base en esa estrategia, obviamente pues tenemos que llevar este tiempo de implementación de la misma, la misma revisión, incluso sus aprobaciones se vuelven algo relevante y empezar a diseñar aquellas métricas, ¿no? de medición que podrán ser, digamos, reportadas y monitoreadas como parte del performance en materia, digamos, no financiera, ¿no? Y de alguna manera tener un proceso continuo de innovación en el cual permitan, digamos, como establecer este proceso continuo dentro de las organizaciones. Creo que en general, pues obviamente dependiendo, pues digamos, de la industria hay ciertas tendencias muy específicas, también dependiendo también de las compañías habrá ciertas particularidades, pero digamos, creo que insisto un poco en que hoy de alguna manera algo se está haciendo, tal vez el tema es que no es tan obvio, tan digamos, como conocido a nivel institucional y esa es la parte de la formalidad que de alguna manera llevaría un proceso, digamos, de implementación o de transformación, pues ya mucho más formal y obviamente pues también consensuado a nivel gobierno de las mismas entidades, ¿no? O sea, esta parte de la
profesionalización de estas iniciativas, vamos, en el interior de las organizaciones se vuelve importante, porque también, pues, este tema tiene que permear, obviamente, de arriba hacia abajo, ¿no? Aunque regularmente a veces vemos que las iniciativas empiezan un poco de forma aislada, digamos, dependiendo un poco de las áreas operacionales que están inmersas en atendiendo este tipo de riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué vemos también en el mercado? Pues un poco la evaluación del grado de madurez, ¿no? Obviamente, pues hay unos que están, digamos, con este despertando, digamos, con este tema en un estadio, pues, básico, o incluso con la intención de empezar a hacer ese tipo de evaluaciones. Otros, digamos, que ya tienen un marco, pues, digamos, de alguna manera establecido de ciertas prácticas, de ciertos reportes que hay que obviamente mejorar y profesionalizar aún más. Y obviamente de ahí podemos ir hacia un grado, pues, muy avanzado, y líderes de mercado que obviamente, pues, ya generan muchas métricas de medición, reportes o memorias de sustentabilidad, pues, muy robustas, y que ahora, pues, buscando esta integración, ¿no?, de información financiera y no financiera, pues, empiece a evolucionar a un, digamos, grado, digamos, de profesionalización mucho más alto, ¿no? Creo que para terminar, y nos iríamos a esta última slide, que vemos, como decíamos, pues, muchas de estas iniciativas requieren del respaldo de los órganos de gobierno. Obviamente, el involucramiento del Consejo de Administración, de los accionistas, vamos, consejeros, de alguna manera también se vuelve relevante en estos temas. ¿Por qué? Porque ahí es donde realmente se forma la estrategia de la organización, ¿no? Entonces, obviamente, pues, toda la parte estratégica hay que, pues, desarrollarla de alguna manera, tomando en cuenta lo que hoy estamos viviendo en el negocio, transformar eso a alineamientos, digamos, sólidos, como decía, objetivos de ASG que de alguna manera generen valor para la empresa y para los que están afuera como interesados en el comportamiento y desarrollo a largo plazo de la compañía, tomando todos sus temas ASG, viendo también, obviamente, incorporando actividades y prácticas líderes dentro de la industria. Creo que también es muy común ver que, pues, muchas compañías están, digamos, haciendo ese benchmark, ¿no?, dentro de la industria, con otras compañías, buscando esas mejores prácticas, ¿no? Y obviamente, en la medida que uno vaya avanzando en estos temas, pues, obviamente el dominio, ¿no?, y la tendencia, pues, nos va a asegurar a tener un negocio sumamente sustentable, que, como decía, pues, básicamente ya al reportar indicadores auditados, pues, obviamente es el estadio, digamos, como ideal, pero incluso dentro de ese proceso, pues, obviamente sí hay esa cierta evolución. ¿Qué nos va a llevar todo esto? Pues, como decían antes, beneficios, ¿no? Obviamente para la empresa, pues creo que menores costos de capital, obviamente por la identificación de riesgos que pueden poner, pues, entredicho la continuidad de la operación, de alguna manera por la tendencia que existe a industrias que están en estos riesgos de transición, o o en ciertas industrias con riesgos físicos. Entonces, como que todo eso tenerlo obviamente depurado, entendido, y de alguna manera ya incorporado una estrategia, obviamente sirve a las organizaciones para poder avanzar, como decíamos, de forma sustentable. Entonces, creo que, pues, obviamente hay muchos ámbitos en los que trabajar. Creo que es un tema bastante interesante. Y bueno, aquí nomás dejo a Aranza por si nos quiere hacer algún comentario de último momento para cerrar la sesión. Sí, muchas gracias. Pues el comentario general sería, métanse a la agenda de sostenibilidad. Hay 1000 maneras de entrarle, y específicamente, pues, también hay equipos que les pueden apoyar en ese proceso. Sin duda, permanecer en el mercado de manera exitosa va a tener que generar este tipo de estrategias con sostenibilidad y con enfoque ASG. Entonces, les invitamos, y también les dejamos la presentación con quien guste, para que nos puedan contactar y también para que puedan acceder a los recursos públicos de esas. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Aranza. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros, ¿no? Espero que esta presentación sea de mucha utilidad para todos los asistentes. Gracias también por su tiempo a todos los asistentes y por acompañarnos, por su interés. Como comentó Aranza, ¿no?, las presentaciones las vamos a compartir, y también los datos de contacto, por supuesto, de Jorge, Aranza y todos los ponentes. Y bueno, nada más reiterar que está habilitada la función de Q&A de Zoom, en caso de que tengan cualquier duda o comentario.
por favor los invitamos a compartirla por ese medio. A continuación tenemos un panel sobre las experiencias, los retos y los aprendizajes que se han tenido en este camino hacia la divulgación homologada utilizando estándares internacionales. Para ello nos acompaña Alan Gómez, que es cofundador del consorcio TCFD México, ¿no? Y también Gabriel Ramírez, por supuesto Daniela Calleja y Diego Cerebrisky. Muchas gracias. Te cedo la palabra, Alan. Muchas gracias, Carlos. Espero que me escuchen. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Pues muchísimas gracias al Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, por supuesto a las personas y amigos que han estado participando antes que nosotros en este panel. La verdad es que creo que es un gran honor para nosotros poder estar por acá compartiendo un poquito, no tanto la experiencia nuestra, sino más bien la experiencia de personas como ustedes, ¿no? Que están pues ya llevando todo este tema hoy día hacia dentro de sus organizaciones, pero también hacia afuera y que además lo ven como desde el punto de vista de los inversionistas. Entonces, bueno, si les parece, para no tomar demasiado tiempo de esta parte, me encantaría darle la bienvenida a Gabriel Ramírez de FibraShop. También estará con nosotros Diego Cerebrisky de Dalus Capital y también Daniela Calleja de la Bolsa Institucional de Valores. Bienvenidos a los tres. Es un placer tenerles nuevamente por acá. Y bueno, pues para no darle, como les decía, más vueltas, a mí me gustaría y me encantaría, Gabriel, empezar o iniciar contigo, si se puede. Me encantaría que desde el punto de vista de FibraShop nos pudieras comentar o compartir cuál es la importancia que desde FibraShop le ven a la integración de los aspectos ASG en las organizaciones. No sé cómo ha sido, tal vez incluso por ahí si nos puedes contar cómo ha sido tu experiencia o la experiencia de FibraShop en la integración, pero también en cómo lo ven desde el punto de vista de la inversión. Gracias. Gracias, Alan. Pues gracias a todos y gracias por la oportunidad. En el caso de FibraShop, creo que ha sido toda una aventura los últimos años, ¿no? Ha sido todo un proceso de aprendizaje. Y creo que me voy a ir un paso atrás, como bien dices, a explicarles un poco de todo lo que ha ocurrido a lo largo de yo creo que ya últimos 4 o 5 años en los que llevamos trabajando en esto. Creo que esta parte de la intervención de algunos reguladores, ¿no? En este sentido de llevarnos hacia las empresas a la adopción de temas ASG. Creo que hoy está más presente que nunca. Sin embargo, en el caso de la fibra ha sido toda una oportunidad de redescubrir todo lo que ya hacíamos y que no revelábamos, ¿no? Creo que esa es la mayor reflexión que yo les podría decir en términos de la fibra. En nuestro caso teníamos muchas iniciativas. Nosotros, bueno, digo, para darles un poquito de contexto a los que no conocen FibraShop, nos dedicamos a operar y administrar inmuebles, principalmente comerciales. Bueno, tenemos hoy solo centros comerciales y todos nuestros centros comerciales tenían una vocación, pues digo, al final del día es un inmueble un inmueble bastante grande, ¿no? En una zona del país donde pues algunos podrían, vamos, catalogar de una manera negativa estos grandes inmuebles como espacios que te consumen recursos de la zona, ¿no? Entonces, creo que nosotros, en términos de FibraShop, pues nos dimos a la tarea de identificar todas las acciones que venimos haciendo para la comunidad, ¿no? Y decidimos redescubrirnos a partir de todos estos nuevos regulaciones que han estado saliendo. Hemos identificado desde que tenemos varios de los inmuebles donde tenemos colaboración de personas con discapacidad, donde tenemos en varios de nuestros inmuebles también proyectos de paneles solares, tenemos tratamiento de aguas residuales, ¿no? Y sin duda eso, pues,
no había sido publicado a los inversionistas, no por otra razón, sino porque simplemente no era algo que en algún momento los inversionistas buscaran, ¿no? Hoy en día que tenemos la oportunidad de demostrar todo lo que se está trabajando y todas las acciones que se están construyendo, pero no de hoy, o sea, no es una moda de hoy, ¿no? Yo creo que esa es la parte importante que no es, creo que una gran cantidad de empresas que nos ha tocado colaborar, nos hemos dado cuenta de que no lo hacen por simplemente cumplir la moda, lo hacen porque traen una vocación social, ¿no? Porque están en una comunidad en la que identificaron ciertos retos y decidieron participar en eso. Entonces, creo que esto al final del día nos da la oportunidad de demostrar todo ese trabajo que hay detrás y demostrar que las grandes empresas en México pues también tienen una vocación social y una cosa no está peleada con la otra, ¿no? Lo social y el regresar algo al medio ambiente no está peleado con el tema de demostrar que tienes una capacidad de generar utilidades. Creo que eso ha sido un poco de todo este proceso de aprendizaje. Gracias, Gabriel. Bueno, pues si les parece, vamos a seguir, ¿no? Vamos a tener bueno, una ronda, al final va a venir las preguntas también. Entonces, Gabriel, te agradezco la intervención en este momento y si te parece, podríamos pasar entonces con Diego Cerebrisky de Dalus Capital, a quien invitaríamos para que nos contara, pues también desde el punto de vista de su organización, cómo ha sido este viaje y cuál es la importancia que ven también en el aspecto, desde el punto de vista de cumplir los aspectos ASG. Pensar que contrario o de manera diferenciada contra FibraShop, ¿no? Dalus Capital es un fondo de inversión que está enfocado, pero en emprendedores, ¿no? Entonces, bueno, o sea, vale la pena entender por qué un fondo de este estilo también está pensando en la implementación de los aspectos ASG. Diego, estarás por ahí. Sí, hola Alan, buenos días, gracias por la invitación de estar aquí. Si quieres, como mencionabas, déjame rápidamente contar brevemente lo que hacemos y por qué entonces ese que es una parte importante de lo que nosotros hacemos. Como decía, nosotros efectivamente somos un fondo, lo que llaman capital emprendedor o venture capital, con lo cual estamos invirtiendo en empresas emergentes o startups típicamente de base tecnológica en México y en otros países de Latinoamérica. Y a ver, y nuestro rol es como inversionista, ¿no? Nosotros aportamos capital a estas empresas y las apoyamos en su proceso de crecimiento, sobre todo en etapas iniciales. Hace algunos años, por posición personal de varios de los que estamos en el fondo, sobre todo en el tema medioambiental, estamos extremadamente preocupados con el cambio climático, las implicaciones que puede tener, y dijimos, bueno, nosotros en lo que hacemos queremos contribuir de alguna forma con nuestra experiencia encontrar soluciones a eso, ¿no? Y entonces ahí emprendimos, digamos, este proceso de investigar mucho, hablar con expertos y entender en lo que nosotros hacemos cómo aplica, digamos, los lineamientos ASG o cómo podrían aplicar, ya que muchos de ellos están en nuestra forma de ver orientados a grandes empresas, a grandes corporativos, y hay mucho menos que se ha hecho para empresas más pequeñas, que es lo que en nuestro caso nosotros invertimos. Entonces, pusimos, con esta investigación decidimos cuáles son las distintas cosas que podíamos hacer, y lo vemos en varios aspectos. Por un lado tenemos una política ASG donde antes de hacer una inversión vemos cómo está cada una de las empresas
en las que estamos pensando invertir en estos aspectos. Y para ser bastante franco, como son empresas nuevas y sobre todo de base tecnológica, tienden a tener, por un lado, una huella de carbono o medioambiental bastante ligera. En temas sociales tienden a tener una huella bastante ligera, porque son empresas nuevas, porque trabajan, en general contratan a colaboradores de nivel más sofisticado, no están con poblaciones de riesgo, no tienen plantas industriales que hagan grandes consumos de carbono, grandes emisiones. En temas de gobernanza, sí es donde hay más oportunidades, porque son empresas que están empezando y realmente a lo mejor no tienen esto. Y lo que hicimos es poner estos lineamientos, que es parte de nuestro proceso de análisis, buscando descartar aquellos casos, si los hubiera, donde realmente pensamos que no son empresas invertibles con nuestra política, pero por otro lado, donde hay carencias, identificar cuáles son, hablar con las empresas y ayudarlos en ese proceso de mitigarlas, es decir, que ellos en su proceso vayan encontrando soluciones que mitiguen o que mejoren sus propias políticas, ¿no? Y eso es lo que hemos venido haciendo ya desde hace algunos años. Y por otro lado, también estamos en el proceso de medir ese impacto que pueden estas empresas estar generando en estos temas, que es un proceso nuevo y que también ha tenido sus retos de cómo hacer algo que no sea demasiado pesado para empresas que son pequeñas y medianas. Oye, digo, este es un tema súper importante lo que me estás comentando, porque la verdad es que, en efecto, o sea, desde también nuestra experiencia, pues hemos visto algunos casos, o muchos casos tal vez, en los que hay pymes, o bueno, y no nada más pymes, muchas empresas que dicen, tal vez por la naturaleza de lo que yo hago, no necesito hacer nada de ASG, o no necesito cumplir con las normas ambientales, o qué sé yo. Por supuesto, se entiende que hay empresas que son pequeñas, ¿no? Muy pequeñas, y que están en ese camino de la supervivencia, y entonces no se le quiere sobrecargar, ¿no? El mismo camino para no poner en peligro su viabilidad financiera, por supuesto, y su supervivencia. Pero entonces ustedes, o sea, como fondo, están considerando estos aspectos a la hora de invertir. Eso está interesante, ¿no? Eso tal vez no todos lo hemos estado pensando, y digo, entendiendo que hay diversos niveles de compromiso, como ya nos han explicado alrededor de todo el seminario, pero ustedes sí lo están considerando, y eso creo que es así como FibraShop, y eso es algo creo que llama bastante la atención para nuestros escuchas, ¿no? Perfecto, pues Diego, te agradezco muchísimo en esta intervención. Ahorita vamos a volver contigo y con Gabriel, pero me encantaría ahora invitar a Daniela Callejas de la Bolsa Institucional de Valores, y ahorita les digo, en el caso de Dani, por dónde anda. Dani es la directora de nuevas emisoras y emprendedores en Viva, justamente. De nueva cuenta estamos cayendo en el tema de los emprendedores en la Bolsa Institucional de Valores. Dani, nos encantaría saber desde Viva, ¿por qué el mercado de valores está incorporando los criterios ASG? ¿Tú qué dirías? ¿Cuál es y además, cuál es la manera en la que lo están haciendo ya al menos en la experiencia que tiene Viva con estas posibles emisoras o emisoras con las que ya trabajan? De acuerdo, muchísimas gracias, Alan. Gracias por la invitación. A ver, pues desde Viva, la verdad es que tenemos un programa bastante robusto para apoyar a las empresas, no solamente a conseguir financiamiento con etiqueta ASG, sino también que puedan transformarse. Y ahorita les platico un poquito más a detalle, pero creo que dentro del mercado de valores se juntan 3 puntos principales, y de los cuales me gustaría comentar aquí. Uno es obviamente los inversionistas, ¿no? Y creo que ese rol juega un papel determinante en todas estas exigencias, quizás en todas estas responsabilidades y compromiso que tienen las empresas para poder tener mayores criterios de ASG incorporados dentro de su organización. Entonces, creo que
prácticamente se reduce en inversionistas y en mercado de bonos, que es lo que estamos viendo que está pasando en el mercado. Y en la parte de los inversionistas, creo que el mercado de valores en sí siempre ha buscado que las empresas puedan lograr un financiamiento más eficiente. Y de esta misma manera también se busca la transparencia y el tema de revelación de información. Entonces ya ahí implícito está una cuestión de gobierno corporativo. Y entonces al tener esto más que los inversionistas, principalmente los que están participando en el mercado de valores, que son inversionistas más institucionales, quizás un poco más sofisticados, pues obviamente están pidiendo mayores estándares para poder canalizar su inversión hacia empresas que tomen cada vez más en cuenta sus criterios ESG. Y todo esto obviamente viene desde todo el compromiso que existe de la Agenda 2030 de los diferentes países que se comentó hace rato. Entonces, al haber un compromiso a nivel país, pues obviamente hay un compromiso a nivel inversionista. Y hay sobre todo otras economías más desarrolladas también muy preocupadas por toda esta cuestión de ESG, especialmente el tema del cambio climático. Entonces, pues desde ahí entra en cascada y viene en cascada y entonces ya luego fondos como el de Diego, pues obviamente también empiezan a visualizar este tipo de inversiones porque ellos a su vez tienen esta exigencia de los inversionistas institucionales. Entonces, el tema de inversión sostenible y el tema de lo que están haciendo los inversionistas es muy importante y es algo que está determinando que el mercado bursátil vaya volteando hacia allá y cada vez vaya teniendo mayores compromisos hacia estos criterios ESG. Y bueno, pues prácticamente los activos globales en ESG se dice que, de acuerdo a una encuesta de Bloomberg, que van a alcanzar casi 53 trillones de dólares en 2025. Y eso representa más de una tercera parte de lo que se proyecta que va a haber de financiamiento en 2025. Entonces, pues esto desde los inversionistas se mueve de manera importante. Y luego está todo el tema también de exigencia de reporteo, ¿no? Nosotros como Viva pedimos dentro del reporte de gobierno corporativo que deben de hacer las empresas, pedimos un reporte además de igualdad, de diversidad. También desde la Amafore se ha creado un subcomité de inversiones responsables, entonces pues también ya están también exigiendo y fijándose en todos estos datos, la Secretaría de Economía, y todos los, la CONSAR, etcétera. Entonces ya también pues se está movilizando para allá. La Secretaría de Hacienda está sacando también una taxonomía sostenible. Y bueno, pues ese es el caso de la parte de los inversionistas. De la parte ya de la inversión como tal y en qué se traduce esta inversión, en qué instrumentos se está canalizando, pues son los bonos etiquetados a ESG. Y esos bonos, pues existen 5 bonos en el mercado y 5 maneras en que las empresas pueden atraer inversión de este tipo. Y prácticamente las principales es la de los bonos temáticos, que son ambiental, social y sustentable, los bonos vinculados a la sostenibilidad y los bonos de transición. Cada uno de estos bonos tiene diferentes características. La principal es que los bonos temáticos, el dinero que levantes tú de los inversionistas va dirigido hacia un proyecto específico, ya sea en materia ambiental, social o sustentable, que es las dos. Y el tema del bono vinculado a la sustentabilidad, que es que tú como empresa vas teniendo ciertos KPIs, que es un poco quizás también lo que platicaba Gabriel, platicaban de FibraShop, van teniendo ciertos KPIs y esos KPIs a su vez van marcando la tasa. Entonces, para no llevarme más tiempo, si quieren en un ratito más les platico de los beneficios de estos bonos, pero es prácticamente lo que estamos viendo hoy en día en el mercado y este financiamiento sustentable o sostenible en el mercado prácticamente en 2022 representó el 38% de lo que se financió en deuda en este año, en el 2022. Entonces es muy relevante. Fabuloso, Dani. Oye, y por cierto que, o sea, digo, estás también mencionando un par de cosas súper relevantes, ¿no? El tamaño, ¿no? El tamaño de lo que se viene, ¿no? En la oportunidad, ¿no? De financiamiento, pero también por otro lado, el acceso a ese financiamiento, ¿no? Es decir, si tú te pones las pilas, eventualmente puedes, en la integración, quiero decir, del ESG, eventualmente puedes estar accediendo a mejores o a diferentes procesos de financiamiento, ¿no? Diferentes oportunidades también. O diferentes oportunidades de negocio, ¿no? Pensemos.
Pensemos un poco más abiertos. Oye, y rapidísimo, creo que me encantaría que pudieras mencionar algo sobre el programa de aceleración de Chief Sustainability Officers que tienen, porque a mí me encanta, creo que es uno de los mejores hechos en el país, honestamente. Entonces, creo que valdría la pena que lo comentaras rapidísimo antes de pasarnos a la otra. Sí, pues justo dentro de toda esta agenda que traemos en Viva, y Viva desde que nació trae pues esta etiqueta de bolsa sostenible, nos hemos dado la tarea de trabajar en diferentes aspectos, y uno de esos aspectos es el tema educativo. Entonces, como todos saben, pues somos todos muy nuevos en estos temas, todos estamos aprendiendo, y pues nos hemos dado la tarea de juntar a varios aliados para poder apoyarnos en toda esta educación, sobre todo alineado hacia esta persona dentro de las organizaciones que tiene este rol muy importante de ser el Chief Sustainability Officer, en donde pues tiene que convivir y conjuntar a todas las áreas, porque cada uno dentro de nuestras áreas, ya sea el área operativa, el área comercial, pues también tenemos cosas que medir, ¿no? Y entonces esa medición la tenemos que transparentar. Entonces lo que busca prácticamente el Chief Sustainability Officer es ayudar a estas empresas a ver qué responsabilidades y qué temas tiene que sensibilizarse el Chief Sustainability Officer, y después pasarlo hacia toda la organización. Y todo esto obviamente termina no solamente en una transformación de la empresa y como objetivo auténtico de poder cambiar las condiciones en las que estamos en cuestión climática y social, sino que también puedan acceder a financiamiento eficiente. Entonces también se les dan las herramientas a través del programa de acompañamiento 360 sostenible que tenemos, en donde las empresas van viviendo paso a paso cómo poder pues potenciar todos estos aspectos que pudieran estar transmitiendo, así como el caso de FibraShop, y con eso poder obtener un mayor financiamiento, tener acercamiento a otros tipos de inversionistas. Muchas veces los inversionistas que quieren empresas que tengan estos criterios ASG incorporados, bajan sus tickets, bajan las tasas, se puede acceder a ciertas garantías de bancas multilaterales. Entonces, todo esto se hace el Chief Sustainability Officer. Ya tenemos la tercera generación, tenemos becas de la banca multilateral, entonces, bueno, también una invitación a todos. Maravilloso, gracias, Dani. Y ahí está la invitación abierta para todas, todos. Bueno, pasemos a la segunda ronda. Acá me encantaría preguntarle ahora a Gabriel, ¿cuál es en tu opinión, Gabriel, y de nuevo en tu experiencia, cuáles verías que son los retos de incorporar los criterios ASG hacia adentro, pero pues, ¿por qué no? También nos dices hacia afuera, ¿no? Hacia afuera de la organización. Sí, pues mira, yo creo que algo que está pasando ahorita en la mente de todos los que están participando en este webinar, ¿no? Es, bueno, ¿y qué tanto implica, no? O sea, digo, al final del día, en todas las organizaciones hay recursos que no son ilimitados, y creo que la administración y los primeros pasos son muy importantes. Ahorita aprovechando que está aquí Dani, ¿no? También creo que el producto que tienen de preparación de Chief Sustainability Officer, la verdad es algo bastante innovador. Te da una pequeña luz, ¿no? Dentro de todo esto que se está generando actualmente y de todas las tendencias que se están saliendo a nivel internacional. Ahí te ayuda un poquito a enfocarte, ¿no? Creo que el gran reto de las organizaciones son los primeros pasos. Como decía, no hay recursos ilimitados. Yo creo que lo que tiene que hacer cada organización es enfocarse en qué aspectos tiene o requiere trabajar, y yo te diría, pues casi lo vas partiendo por la A, por la S y por la G, ¿no? O sea, ¿qué retos tienes en cada una de cada uno de los rubros? Porque si bien es cierto, podría ser una empresa que, como decías hace unos minutos, ¿no? Tu impacto en la parte de huella de carbono pudiera ser limitada, pero ¿cómo estás en la parte social con la parte de tus colaboradores, ¿no? Entonces, quizás creo que hay acciones que no necesariamente se requiere una inversión importante, sino simplemente son acciones sociales, ¿no? Y la verdad es que creo que ahí el impacto que pueden tener todas las pequeñas y medianas empresas, digo, les voy a dar ahí un dato muy rápido, ¿no? Nosotros hicimos un ejercicio hace un par de años
uno de los bancos que nos presta para identificar cuántas pequeñas y medianas empresas participaban en nuestros inmuebles. Y con sorpresa nos dimos cuenta que más de la mitad de nuestros locatarios, ¿no? de los que nos rentan un espacio comercial en nuestros inmuebles, son pequeñas y medianas empresas. Entonces, ahí te das cuenta un poco, ahí vamos, es lo que les decía, que hemos ido descubriendo una venta muy interesante de información, porque ahí descubrimos que si bien es cierto, las grandes empresas tienen los recursos para construir un equipo, ¿no? Y para sumarse a cuanta iniciativa vaya saliendo, el reto está en las pequeñas y medianas empresas. Pero creo que ahí esta parte de enfocarse en qué acción quieren trabajar, ¿no? Y qué quieren construir, y qué quieren demostrar hacia los demás, ¿no? Ese es bastante importante. Entonces yo les diría, pues enfoquémonos en algo, ¿no? Ya sea que, por ejemplo, yo creo que no es una sorpresa que en México, y me atrevería a decir en Latinoamérica, el reto es la estructuración de gobierno corporativo en las empresas, ¿no? Eso es algo que tan solo ese capítulo implica mucho esfuerzo, ¿no? El cómo estructurar algo robusto, que cumpla con los criterios que algunos fondos y empresas como la que dirige Diego, ¿no? Están buscando, ¿no? Esa seguridad de que donde ponen los recursos que van donde se están inyectando recursos es en una empresa que tiene una categoría y una responsabilidad importante, ¿no? Entonces, al interior de la empresa, pues, tú te tienes que asegurar de adoptar esas mejores prácticas en temas de gobierno corporativo, ¿no? Y bueno, la verdad es que creo que esta parte yo diría, los primeros pasos, pues tratemos de enfocarnos de acuerdo a la naturaleza de nuestro negocio, en cuál es en el que podemos tener un mayor impacto en el corto plazo. Y empezar a desarrollar nuestro corto plazo. ¿Cuáles son nuestros planes de corto plazo? ¿Qué queremos construir? Porque, por ejemplo, estructurar un órgano de gobierno corporativo robusto, ¿no? Independiente, con una participación relevante de mujeres, ¿no? O sea, no va a suceder en los próximos 2 meses, ¿no? Eso será un ejercicio que se tiene que fortalecer en los próximos 2 o 3 años, pero demostrar al mercado y demostrar a los inversionistas y a las personas que les están otorgando la confianza, el que tienen un camino definido, ¿no? Y que están buscando adoptar mayormente nuevas medidas. Creo que esa parte de trazabilidad es muy importante y es la que yo les recomendaría, ¿no? El tratar de no ser ambiciosos y decir, voy a adoptar todo, ¿no? Voy a impactar a todas las ODS que conozco porque tengo la forma de atacar a cada una de ellas. Pero quizás no vamos a ser exitosos en el efecto de corto plazo, ¿no? Y yo creo que esa es la parte importante, el decir, ¿en cuál en este momento de la vida de mi negocio puedo tener un mayor impacto? En esa me enfoco, esa la desarrollamos y hacemos un plan de mediano plazo y uno de largo plazo, ¿no? Creo que eso sería, pues, en términos de lo que nos ha tocado vivir en la fibra, pues, ¿cuál ha sido de estos retos para la implementación de ASG? Gracias. Excelente, Gabriel. La verdad es que muy atinados los comentarios, me parece. Y particularmente yo resaltaría, como dices, el tema del gobierno corporativo, porque al final también si no haces gobierno corporativo, lo demás no quiere decir que se vaya a poder hacer necesariamente, ¿no? Entonces es como una herramienta, me parece, indispensable y habilitadora para todo lo que quieras hacer, incluyendo la supervivencia de tu negocio, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no escuchamos también en este contexto la opinión de Diego, ¿no? De Diego desde Dalus Capital. Diego, ¿tú cómo ves? No sé si quieres reaccionar ante esta situación del gobierno corporativo que Gabriel ya nos puso en la mesa, y de ahí tal vez empezar a hilar cómo desde Dalus Capital pues están ya tomando en cuenta ya como tal la incorporación de los criterios a la hora de invertir,
¿no? Un poquito ahondar más en lo que nos habías platicado anteriormente. Sí, sí, por supuesto. Sí, a ver, definitivamente gobierno corporativo es un tema fundamental. Y como decía, de nuevo, en el tipo de empresas que nosotros vemos, que son de base tecnológica, más digitales, más de servicios, tienden a tener menor huella de carbono, menor huella medioambiental. Su huella social es promedio o mejor que el promedio. Gobierno corporativo probablemente están peor que el promedio porque son empresas que están emergiendo, donde a veces ni siquiera han tenido el tiempo de pensar en temas de gobierno corporativo, y eso es parte de un trabajo importante que hacemos, y donde a la hora de invertir hay algunas cosas que les decimos, esto hay que hacerlo desde el primer día, y otras actividades son, digamos, un plan de trabajo de que en tanto tiempo deberían estar implementando algunas cosas, ¿no? Y me voy a cosas bien sencillas, ¿no? O sea, muchas de las empresas que invertimos, al invertir no han tenido un consejo de administración, entonces lo tienen que crear, digamos, con nuestra inversión. No tienen un código de ética que guíe a la empresa y a sus colaboradores. Entonces, ayudarlos a pensar en todo ese tipo de cosas es fundamental. Ayudarlos a pensar en temas de equidad de género, que no necesariamente lo han pensado. Y realmente es parte de, como les decía, parte del proceso de análisis que nosotros hacemos, y es un trabajo de sentarnos donde vemos que hay deficiencias o no se hacen cosas y buscar decir, bueno, ¿cuál es la mitigación? Desde un punto de vista, y quiero ser muy transparente, de empresa pequeña y mediana, donde no son empresas que tienen la capacidad de tener a alguien dedicado a temas de sustentabilidad o a temas ASG. Puede ser una parte parcial del trabajo o de la responsabilidad de alguna persona, ¿no? Pero eso es parte digamos, de lo que hacemos. Y lo vemos desde un punto de vista, déjame llamarlo como el término que usan en inglés, de evangelización, ¿no? Es, al final del día, esto no es un tema de obligar a las empresas a hacer algo porque todo el mundo dice o porque nosotros decimos que hay que hacer. Nosotros, como vemos la situación, es que este pensamiento de factores ASG es una tendencia. Y es una tendencia que va a seguir creciendo. Y hoy a lo mejor empresas pequeñas y medianas dicen, bueno, a mí no me afecta. Eso lo puede ser un gran corporativo o el que está preparándose para salir a la bolsa en Viva. Pero yo soy una empresa más tranquila y no tengo esas aspiraciones, o no estoy pensando en eso, y entonces no me afecta. ¿Y por qué tengo que hacer esto? Y parte de esta evangelización que nosotros hacemos es decirle, por un lado está claro que desde el sector financiero cada vez va a haber más presión. Va a haber más presión para la empresa que quiere salir a bolsa, para la empresa que ya cotiza en bolsa, pero va a haber presión, obviamente, para la que va a emitir bonos en bolsa, pero también va a haber presión para la empresa que va a ir a un banco común y corriente a pedir un financiamiento bancario. Entonces, eso va a ir aumentando. Probablemente va a ir aumentando desde el lado regulatorio también. Pero hay un aspecto muy importante que nosotros vemos, es esta tendencia y esta necesidad de cumplir o tener una visión ASG va a aumentar desde el lado de los clientes y va a aumentar desde el lado de los propios colaboradores. Porque al final la empresa está compitiendo, el colaborador está compitiendo por el talento con otras empresas. Si tú te estás quedando atrás y otra gente se está moviendo, en algún momento los mejores van a querer ir a trabajar a otro lado o no van a querer venir a trabajar contigo. Y del lado de los clientes tiene dos aspectos. Si tus clientes son consumidores, en algún momento hay algunos consumidores que van a decir, o segmentos de consumidores que van a decir, ya, yo prefiero irme a comprar productos o servicios de la gente que está más preocupada por temas de medio ambiente, por temas sociales, que el que no le está prestando atención.
con lo cual te pones en una desventaja competitiva. Y si tú le vendes a empresas, en algún momento va a haber empresas que te van a hacer auditorías y te van a decir, yo le quiero vender a las grandes empresas en México, a Cemex, a Bimbo, a FEMSA, y alguien te va a decir, bueno, pero para venderle a FEMSA, así como cuando te das de alta, tienes que entregar un montón de documentación, desde que tienes la parte fiscal correcta y la parte laboral correcta, y alguien en algún momento te van a decir, y quiero ver que la parte ASG la tienes correcta. Y en el momento que no la tengas, ese corporativo va a decir, bueno, pues contigo no voy a trabajar con alguien más, ¿no? Entonces, no es una obligación hoy, pero es adelantarte a una tendencia, porque probablemente muchas de estas, esto se va a volver obligación desde distintos, digamos, aspectos, ¿no? Oye, digo, me hiciste recordar en algunos tiempos mozos donde yo trabajaba para una gran institución. Bueno, creo que todas han sido grandes, pero afortunadamente en una muy, muy grande de esta, donde estuvimos tratando de trabajar justo con los proveedores y en las evaluaciones entendíamos que, bueno, por un lado nos falla, a los proveedores, muchos proveedores les fallaba lo que hablábamos, el tema del gobierno corporativo, pero el punto acá es de que eventualmente estas evaluaciones que hacíamos de aspectos ASG llegaron a formar parte de la calificación, ¿no? De ser proveedor, ¿no? Y eso quiere decir que ya en cierto momento esa calificación de ser proveedor podría hacer la diferencia justamente de tener un contrato o no tenerlo. O no tenerlo, exactamente. Súper tema también. Entonces, bueno, pues la verdad es que interesante. Creo que también me llamó la atención lo que mencionabas, que ya me están correteando para que se vayan cerrando. Perdón, no está bien plática, está buena la charla. Pero cerrar con esta parte contigo, Diego, que mencionaste. No es necesariamente que le digas que no vas a invertir en la empresa, ¿no? Sino que es un acompañamiento que también le das a la empresa donde vas a invertir, ¿no? Es decir, que no se espanten las pymes que están allá afuera y que están viendo el tema de ESG porque de inmediato les van a cerrar la llave, digamos, del capital. No es así. O sea, es un proceso en el que las empresas como FibraShop, como Dalus Capital o como la Bolsa Institucional de Valores o los bancos les van a estar acompañando en ese proceso de madurez, de conocimiento, de adopción, ¿no? Esto creo que lo dejaría aquí. Y pues muchas gracias, Diego, por la aportación. Y me voy rapidísimo con Dani porque ya tenemos que cerrar. Yo creo que yo ya he ido dando un poco conclusiones de cada intervención, entonces me voy a ahorrar. Si les parece, nos ahorramos las conclusiones finales, pero le pediría a Dani nada más que haga una última intervención muy rápida en donde nos comparta, aprovechando que ella habló de los bonos y de cómo funcionan, que nos comparta tal vez un poco de los beneficios de esos bonos y de las ventajas, Dani. No sé si quieres tomar la palabra. Sí. Rapidísimo. Sí, de acuerdo, súper, Alan, mil gracias. Pues bueno, a ver, el tema de los beneficios de estos bonos ya más o menos les platiqué que puedes acceder a otro tipo de inversionistas. Hay inversionistas que muchas veces pues tienen ciertos tickets de inversión altos, entonces para empresas a lo mejor más pequeñas pues pueden también acceder porque son más flexibles en este tipo de tickets. Y justo inversionistas tipo BlackRock y algunos otros grandes inversionistas, puedes acceder a su financiamiento, a diferencia que si no tuvieras algún criterio ASG incorporándose a todo lo que es la empresa. Y acá bien importante porque en el mercado, como saben, Viva se ha caracterizado por ser una bolsa incluyente y pues hay medianas empresas que están llegando a hacer colocaciones, incluso ya medianas empresas que están empezando a visualizar colocaciones con una etiqueta de este tipo. Y como les decía, es pues algo que se levanta en el mercado, que es un bono temático en donde el dinero va dirigido a un proyecto, o también levantar dinero del mercado para que la empresa vaya transformándose hacia estos criterios ASG. Entonces, creo que otra parte de los beneficios de esto es que puedes diversificar tus fuentes de fondeo y no necesariamente tienes que ser una empresa muy grande. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de una empresa en el sector inmobiliario, no como FibraShop, que ellos también ya están haciendo lo suyo en estos temas, pero si es una empresa en el sector inmobiliario, se puede levantar desde 300, 500 millones de pesos. Esta empresa en particular levantó a una tasa fija de 9%,
a 7 años y logró también una garantía parcial por parte del BidInvest de 25%. Entonces, este tema de también todas las bancas multilaterales están siendo más flexibles y más, ellos traen todo este compromiso para otorgar también este tipo de garantías. Tenemos el caso, por ejemplo, de una aerolínea que también hizo una colocación de $1,000 millones de pesos. Hubo sobredemanda también en este tipo de colocaciones. Normalmente hay sobredemanda y eso todavía empuja más hacia la baja la tasa. Y ellos pues traen el compromiso también de emitir menos carbono y consumir menos combustible. Entonces, es accesible este mercado está creciendo, como les decía, este año se participó con el 38% dentro de todo lo que se emitió en el mercado. Y bueno, también esto ayuda también por este compromiso que hay con todos tus stakeholders, como platicaba Diego, desde los clientes, desde los usuarios, desde los proveedores, desde los mismos colaboradores dentro de la empresa. Entonces, creemos que esto empuja también hacia el tema de transparencia y se puede tener mayor flexibilidad en este financiamiento. Perfecto, Dani. Pues muchísimas gracias. Les agradezco nuevamente a los tres, a las tres aquí que están acompañándonos. Dani, Diego, Gabriel, muchas gracias por el tiempo. Y bueno, pues de nuevo las conclusiones las fuimos escuchando creo que a lo largo de las intervenciones. Entonces, Carlos, te regresamos los micrófonos para hacer el cierre. Muchísimas gracias a todas, a todos. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Ya estamos sobre tiempo. Vamos a recoger estas preguntas, ¿no? Y las vamos a compartir con los ponentes, ¿no? Igual compartiendo su correo electrónico. Nada más rápidamente una pregunta para Daniela. ¿Cómo pueden obtener mayor información sobre el CSO? Pues pueden, sí, claro que sí, con gusto, y de hecho va a estar esta tercera generación y es para todo tamaño de empresas, no solamente es para empresas que ya son emitoras en el mercado, sino también empresas medianas como las que estamos platicando aquí, todo nuestro público. Este empieza en marzo y pueden mandarme un correo a mí, que es dcalleja@viva.mx y yo con gusto los canalizo para que les manden información. Buenísimo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Es súper importante la participación de Dalus para nosotros, ¿no? Como un fondo líder en materia ESG, ¿no? En capital de emprendimiento. Y muchas gracias, Iván, en nombre de Gabriel. Muchas gracias a FibraShop, por supuesto, por siempre estar ahí en la batuta de estos temas y a Viva, ¿no? Nuestros aliados, y por supuesto al consorcio TCFD. Gracias también a todos ustedes, ¿no? Por su tiempo, por su participación. La presentación de los ponentes del día de hoy la compartiremos vía correo electrónico una vez que terminemos este taller, ¿no? Y todas las preguntas se las compartiremos directamente a los ponentes para que puedan estar en contacto con ellos. Nuevamente, muchas gracias y bueno, hasta luego. Seguimos a sus órdenes para lo que necesiten.